Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Fue conocido porque fue un ganador del premio Nobel y porque sus temas se refirieron mucho a la filosofía analítica, sus trabajos matemáticos y su activismo social. Su vida, él fue el hijo de John Russell y su madre fue Catherine Louise Stanley. Bertrand quedó huérfano a la edad de 6 años tras la muerte de su hermana y su madre por difteria, y seguidamente de esto su padre murió al no poder soportar el dolor de perder a su hija y a su madre, y este murió en 1878. Russell se mudó con su hermano mayor a Pembroke Lodge. Este pueblo tenía un ambiente muy represivo, por eso Russell tuvo diferentes conflictos en su adolescencia, al no poder expresarse libremente su opinión sobre la religión, la existencia de Dios, el libre albedrío y la inmortalidad del alma. Él empezó el estudio de la geometría a la edad de 11 años, teniendo como su profesor a su hermano Frank. Este tema le gustó mucho y en 1890 entró al Trinity College de Cambridge a estudiar matemáticas. Pensamiento. En opinión, muchos dicen que Bertrand Russell fue uno de los más influyentes filósofos del siglo XX, como también lo tienen como uno de los fundadores de la filosofía analítica. También considerado uno de los lógicos más importantes del siglo XX, siendo el otro Kurt Gödel. Escribió sobre una gran gama de temas, desde los fundamentos de las matemáticas hasta la relatividad al matrimonio, los derechos de las mujeres y también sobre el pacifismo. Por el campo de la ética, él escribió numerosos temas referidos a la ética, pero decía que no era una materia perteneciente a la filosofía, ni que lo escribiese en virtud de filósofo. Entre la lógica y filosofía de las matemáticas, él tuvo una gran influencia sobre la filosofía, sobre la lógica matemática moderna. Incluso el filósofo Willard King dijo que el trabajo de Russell representa la más grande influencia en su propio trabajo. Religión y teología. La perspectiva de Russell y su valor personal para enfrentar controversias ciertamente fueron formadas por la educación religiosa que le dio su abuela, principalmente. Ella lo instruyó con unos ideales bíblicos, donde él tenía una frase que era: no sigas la mayoría para orar al mal. Respecto al aporte antropológico de Bertrand Russell, él fue siempre desde joven un pacifista convencido. Al principio, durante la Primera Guerra Mundial, él tuvo problemas con la policía y estuvo arrestado un tiempo porque salía a protestar en contra de la guerra, cosa que se contradijo un poco en la Segunda Guerra Mundial porque él está en contra del fascismo. Él, al principio de la ideología socialista y comunista, él estaba a favor. Sin embargo, él hizo un viaje a la Unión Soviética donde se entrevistó con el propio Stalin y vio que el sistema, que al principio le parecía atractivo, no era tan conciliador como creía, que sometía mucho a la libertad de la persona. Entonces ahí él se fue en contra de ese sistema fascista. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante el proceso de la Guerra Fría, también fue un activista en contra de la tecnología, de la evolución de las bombas nucleares. Esto también le acarreó otros problemas con la ley. Bueno, respecto a la sexualidad, él opinaba que no era necesario estar casados para tener relaciones con una persona, siempre y cuando se amase. También estaba en acuerdo con que para estar en un matrimonio no necesariamente haya que amarse, sino simplemente que era un contrato si lo queríamos tener por compañía o por conveniencia, por un tiempo. También estuvo a favor, y es un pionero en este tiempo, en el voto de la mujer, a favor. Decía que los hombres que no querían que las mujeres votasen tenían miedo de perder la potestad que tenían sobre ellas, aún en ese entonces. También apoyó mucho a las negritudes. A veces se estipula que la mezcla racial es indeseable,
No existe evidencia alguna para tal opinión. No existe aparentemente ninguna razón para pensar que los negros son congénitamente menos inteligentes que los blancos, pero eso será difícil de juzgar hasta que ellos tengan las mismas oportunidades y buenas condiciones sociales. En esta frase, Bertrand nos muestra que para él todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y en el caso de la gente de colores, que muchas veces no podía mostrar sus capacidades porque no tenían las facilidades que la gente blanca tenía en Europa. A Bertrand una vez se le preguntó sobre qué era la filosofía para él, y opinó sobre que hay dos tipos de filósofos. Primero, los que están para seguir con la línea de lo que son todos los filósofos, y los que están para romper el statu quo. El statu quo se refiere a lo que mantiene en equilibrio la definición de filósofo, los que nacieron para romper ese significado y para hacer cosas nuevas, para innovar en la filosofía.